Hola, ¿qué tal? Esto es Filosofía Abierta, el canal para las personas que están muy interesadas en adentrarse en el campo de la filosofía de una manera sencilla. Mi nombre es Daniel Valencia, profesor de filosofía y pues bueno, en un contenido que hago con muchísimo cariño para todos ustedes. Muchos han dicho que es la filosofía e incluso la han vuelto a poner de moda de manera popular. Sin embargo, y para poder tener éxito en los siguientes episodios de este canal, a lo primero que tenemos que dedicarnos es a tratar de dar una definición o por lo menos un acercamiento a lo que es la filosofía. Y ya van a ver por qué acabo de hacer ese paréntesis allí. Pues bien, la filosofía no es realmente un tema fácil de explicar, sin embargo es muy necesario. Y si crees, por supuesto, por tu propio interés, que es necesario, además del arte, la ciencia y la espiritualidad, para adquirir un poco de criterio en medio de todo este mare magnum de información en el que nadamos, pues bueno, por supuesto hay que tener en cuenta a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la filosofía. Así que entonces, si es así, este video te va a interesar y te va a servir muchísimo. ¿Qué es y qué no es la filosofía? Entonces, pasemos al tablero. Bien, entonces, para entrar un poco en materia, lo que primero tenemos que hacer para, bueno, lograr entrar en la cuestión de la filosofía es por lo menos saber de qué hablamos cuando hablamos de filosofía. Lo primero es decir que uno sí se puede encontrar definiciones cortas e inmediatas de la filosofía. Por ejemplo, si tú buscas en Google vas a hallar una muy corta y rápidamente. Y por supuesto está la típica definición etimológica que se basa en, pues, descomponer un poco la palabra para ver su origen y ver que se compone de dos palabras en griego. La primera es philos, que significa amor, y la segunda es Sofía, que viene de sophos, que significa conocimiento o el saber. Claro, uno podría entonces decir, listo, quedó la tarea hecha. Y bueno, si eres un profesor que hizo este taller y puso la tarea de qué es la filosofía para que averiguaran con los muchachos, pues bueno, esas definiciones podrían servirnos. Ahora, si eres un profesor de esos, pilas viejo, te estás tirando el gremio, ¿qué son esas tareas? Pero esas definiciones no terminan de ser del todo suficientes a la hora de, pues, iniciarse un poco en la filosofía, ya sea de manera profesional o ya sea simplemente por gusto, pues porque una definición corta no tramita todo lo que realmente la filosofía significa. Les propongo entonces que hagamos un ejercicio juicioso. ¿Por qué no miramos primero qué no es la filosofía y nos desmarcamos, nos desligamos un poco de aquellas cosas que podrían confundirse con ella y luego sí entrar a un cierto acercamiento de lo que podría ser la filosofía? Podríamos hallar muchas cosas que, aunque se confunden con filosofía, pues básicamente no son realmente esta materia. Así que, pues propongo principalmente tres. La primera, la filosofía no es mi filosofía. Cuando oímos hablar a las personas de filosofía de vida, están hablando realmente de normas de conducta que orientan ciertos comportamientos, pues para salir avantes. Algunos de ellos incluso se refieren o se convierten en refranes, como por ejemplo, hacer amor y no la guerra, más vale tarde que nunca, las cuentas claras y el chocolate espeso, conmigo y con la mata del lulo nadie se limpia. Ah, perdón, aquí no, disculpa. Ese tipo de referencias conductuales realmente, aunque se llamen filosofías de vida, no pueden confundirse con la filosofía. Segundo, la filosofía no tiene nada que ver con la autoayuda. Los movimientos de autoayuda se caracterizan principalmente pues porque intentan generar una especie de recetarios o de formas de actuar en la vida para ser más exitosos con respecto a algún elemento en su vida. Puede ser emocional, puede ser laboral, financiero, puede ser social, etc. La filosofía no solamente se remite a eso, y por supuesto, al querer hacer alguna mejora con el tema de lo social o lo financiero, lo va a hacer no a manera de recetario, sino a manera de postura crítica. Por lo tanto, no comparte ni los mismos métodos ni la misma funcionalidad de la autoayuda. Sí, en algunos momentos la autoayuda se refiere a cuestiones filosóficas. Por ejemplo, podemos encontrar los populares coach ontológico, lo que sea que eso signifique. Pero ahí ontológico, aunque se refiera a un concepto de la filosofía,
no hace del coach ontológico un filósofo. Tercero, y en esto va a haber revuelo y probablemente me censuren en algunos países y en algunas comunidades filosóficas, pero estrictamente la filosofía no es una ciencia. Aunque esto representa un gran debate dentro de la filosofía, estrictamente, aunque comparten los mismos fines, es decir, acercarse al saber, al conocimiento, a la verdad, no comparten los mismos métodos. Por lo tanto, no podríamos decir que la filosofía sea como tal una ciencia. ¿Eso hace que la filosofía sea menos que la ciencia? Para nada. De hecho, uno de los apodos que tiene la filosofía es la madre de todas las ciencias. Que no compartan los mismos métodos no significa que tengan que ser jerárquicamente una superior o inferior a la otra. Ya que contamos con un panorama más o menos claro de lo que no es la filosofía, por lo menos en estos tres aspectos, ahora sí estamos listos para tratar de acercarnos a entonces qué es la filosofía. Primero que todo, decir que para definir la filosofía se han hecho muchos intentos. Es decir, hay mucha literatura que tiene precisamente ese título. ¿Qué es la filosofía? Varios libros, artículos, etcétera, se titulan de esa manera. Y aunque los leyéramos todos, no alcanzaríamos a definir finalmente una definición concreta de la filosofía. Algunos podrían decir que eso entonces es un paseo que no nos va a llevar a ningún lado. Pero yo te invito a que lo pienses como una forma de encontrar esa esencia de la filosofía, que en medio de todo lo que trabaja no se deja encerrar en una simple definición de diccionario. Karl Jaspers escribía uno de esos manuales alrededor de qué es la filosofía. Decía que prácticamente todos habíamos en algún momento tocado temas de los que toca la filosofía. Todo mundo tiene opiniones cuando se le pregunta acerca de la vida, de la muerte, del sentido, de la libertad, de la ética, de los comportamientos. Si tú tocas un tema como eso, todo mundo tiene una opinión. El papel, tal vez, del filósofo que se ocupa de manera profesional de esa materia es el papel del pensamiento crítico, es decir, llevar las opiniones a que no simplemente se queden en el sentido común y en los lugares comunes, sino que vayan un poco más allá y logren atravesar la creencia para convertirse en cuestionamientos, en saberes, en conocimiento y tal vez ayudarnos a llegar a la verdad. Por supuesto, todos nos hacemos preguntas, pero las preguntas están a varios niveles. Están las preguntas del nivel cotidiano, están las preguntas del nivel científico y, más allá de ellas, que refieren a saberes funcionales, están las preguntas que refieren a saberes fundamentales, es decir, que se refieren a la esencia. Y esos cuestionamientos son los de tipo filosófico. Pensemos en, por ejemplo, una pregunta como ¿qué es la vida? Para un obrero o una ama de casa, en medio de sus trajines más inmediatos, una pregunta como esa podría resolverse de una manera mucho más funcional, mucho más tranquila. Tal vez la resuelvan definiendo qué hacen ellos en el día a día y poniéndose de acuerdo en cuáles son esos puntos acerca de definir la propia vida como ellos la viven. Para un biólogo, por ejemplo, esa pregunta resultaría en una gran teoría con respecto a definir la vida desde el punto de vista científico, lo cual generaría para él una gran oportunidad de reflexión, pero también de observación. Para un filósofo no sería suficiente quedarse con las respuestas funcionales. Sí, le funcionan, pero finalmente no van al fundamento, no describen qué es la vida, no describen por qué, por ejemplo, la vida tiene que ser de esta manera y no de otra. Pero pensémonos algo, para poder pensar o cuestionar de manera filosófica, tenemos que tener algo. Y no me refiero a un cartón de filosofía que en la universidad nos avale como filósofos o filósofas. Me refiero a libertad. Solamente un pensamiento libre es capaz de generar crítica con respecto a lo que se le presenta en el mundo. Cuando estamos definitivamente atareados y llenos de cosas que atan nuestro pensamiento a funcionalidades, a cosas que deben resolverse de manera inmediata y urgente, no tenemos esa libertad de pensamiento. Por eso muchas veces se dice que la filosofía es una disciplina de pensamiento que se ejerce desde la libertad. Es hija de la libertad. Y por supuesto, esa generación de libertad para poder cuestionar debe realmente ser crítica.
Entonces, una segunda cualidad de la filosofía con la que nos ayudaríamos a tener un acercamiento a lo que es realmente, pues podría ser esa trascendencia que tiene de lograr llevar las opiniones y los lugares comunes a críticas de la creencia y por lo tanto a movilizar el pensamiento a lugares y a estancias que tal vez no nos habíamos pensado antes de manera crítica. Y por supuesto, la filosofía no se puede quedar allí. Avanza cada uno de sus logros para lograr ser dinámica, es decir, que no se casa en un cuestionamiento o en una respuesta encontrada, sino que antes va por más. Ese es el sentido realmente de que sea filosofía, amor al conocimiento o al saber, porque cuando uno se interesa por el ser amado, se dirige a él, quiere saber cómo está, lo busca siempre. Así que entonces, si el filósofo o la filósofa se definen como amantes de la sabiduría, nunca realmente la tienen, la detentan completamente, sino que siempre están en camino, en pro de ella. Por eso, el archienemigo de la filosofía es el dogmatismo. El dogmatismo se casa con una línea de pensamiento y no la suelta. Es más, pretende decir que todas aquellas que son contrarias a esas líneas de pensamiento están mal o deben reconocerse o ignorarse. Para la filosofía es importante mantener diferentes puntos de vista, contrastar y por supuesto llegar a conclusiones que no necesariamente tienen que ser estáticas, sino que pueden renovarse cada vez que ese criterio necesite cuestionarse. De esta manera vamos a poder tener entonces un poco más claro lo que es la filosofía. Es una disciplina de pensamiento, sí, no es una ciencia, tampoco se limita a simplemente ser una teoría que te va a ayudar a ser más exitoso en la vida, no se configura con eso. Y, por supuesto, tampoco debe considerarse con nuestras filosofías de vida. La filosofía es mucho más grande que eso. Existen más formas de definir la filosofía, por supuesto. Pero, aunque sea importante saber tener un acercamiento a lo que es y a lo que no es la filosofía, finalmente esta disciplina se trata de movilizarse, de hacerla. Seguramente habrás escuchado de Sócrates la famosa ironía socrática. Yo solo sé que nada sé. Realmente no es una excusa para que tú le digas a tu profesor o a tu pareja que simplemente no sabes nada cuando realmente no sabes nada. No, es precisamente la ironía de saber que Sócrates, llamado el hombre más sabio de Atenas, reconozca su propia ignorancia. Es decir, que el sabio es aquel que, a pesar de que siempre está dirigido al saber, reconoce que aún le faltará mucho por saber, que probablemente muera sin todo el tipo de saber, pero que vale la pena dirigirse hacia la sabiduría. Así que entonces, como ya dije, podríamos leer cientos de manuales para tratar de identificar qué es la filosofía. Pero realmente la filosofía es filosofando, haciendo, pensando de manera crítica, de manera constructiva y, por supuesto, haciendo que esa filosofía, ese pensamiento crítico nos ayude, como ya lo habíamos dicho en la introducción, a decidir, a actuar y a hacer. Y bueno, ya iremos descubriendo muchísimas más cosas acerca de esta bellísima y muy necesaria disciplina en la medida en que vayamos avanzando en nuestros videos aquí juntos, en Filosofía Abierta. Bueno, entonces, más o menos de eso es que estamos hablando cuando hablamos de filosofía en este canal de Filosofía Abierta. Así que, pues por supuesto, ya tenemos ahorita de dónde partir, un punto de partida más o menos claro que nos va a servir de aquí en adelante para seguir desarrollando pues muchas reflexiones alrededor de lo que es la filosofía y, como lo dije, por supuesto, dedicarnos a ella, a hacerla, ya sea de modo profesional o ya sea por el interés genuino, propio, espontáneo de cada uno y de cada una. Si te gustó este episodio, pues entonces regálame una suscripción allí y, por supuesto, si quieres recibir notificaciones puedes darle a la campanita para que te enteres de cuando subo un nuevo video y, por supuesto, comentar qué te pareció el video. Si, no sé, quieres que de pronto tratemos alguna reflexión específica desde la filosofía en este canal, por supuesto puedes hacer tu sugerencia, que será bienvenida. Yo soy Daniel Valencia, esto fue el primer capítulo de Filosofía Abierta y los espero en un nuevo episodio y bueno, por aquí nos vemos. Adiós.